Jesús enseña sobre el divorcio y el nuevo casamiento. Y antes de leer, mis amados, quiero externarles que este pasaje ciertamente conlleva que yo trate asuntos que para más de alguno en nuestra iglesia pueda ser difícil de digerir por diferentes circunstancias a las cuales han posiblemente estado expuestos. Sabemos que precisamente hay hermanos nuestros, aún amigos que han pasado por, por cuestiones difíciles en sus vidas anteriormente. Pueden ser específicamente casos de divorcio, casos de o donde se les ha despreciado o se les ha abandonado. Mi intención es únicamente enseñar lo que la palabra de Dios dice y de esa manera traer claridad al asunto. Así es de que es mi oración que sea Dios trayendo convicción de las cosas que vamos a tratar acá. Y si alguien pueda percibir que aún hay cosas en su vida que no han sido tratadas, bueno, precisamente que el Señor a través de su Santo Espíritu use esta enseñanza para guiarle y sanar su corazón. Jesús enseña sobre el divorcio y nuevo casamiento. Marcos capítulo 10, verso 1 al 12. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Oremos. Señor, estamos delante de tu palabra y oramos, Señor, porque nos ayudes a tener un corazón receptivo, que podamos ser alumbrados por la palabra, tu poder, tu Santo Espíritu en esta tarde, que traigas dirección y corrección si es necesario. Oh Señor, ayúdanos, ayuda nuestra iglesia, ayuda a los matrimonios y los jóvenes, Señor. Oh Padre, ayúdanos como iglesia a ver tu perfecta voluntad en este tema de suma importancia. Te lo rogamos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de interrumpir la serie de Marcos en el mes de diciembre, ustedes recordarán que lo último que nosotros estuvimos estudiando fue cómo Jesús enseñó y advirtió sobre el tener cuidado de nosotros mismos, de tener cuidado con aquellas cosas que nos pueden hacer tropezar en nuestra vida cristiana, y peor aún con aquellas cosas que pueden hacer tropezar a otros hermanos. Jesús ha estado por los últimos meses predicando en el área norte de Judea, donde mayormente predominaba pueblo gentil. Ahí, antes de abandonar Jesús aquella región,
enseñó todos estos temas previamente que nosotros hemos visto hasta el capítulo 9, pero Jesús llega a una conclusión de que es tiempo de abandonar aquella región del norte de Judea y comienza a bajar para después comenzar a dirigirse hacia Jerusalén, que es precisamente donde será entregado y muerto en una cruz y donde al final resucitará de entre los muertos con poder y gloria. Y por supuesto Jesús morirá en una cruz a manos de los líderes de Israel, pero morirá porque Dios así lo había dispuesto, morir por pecadores culpables como nosotros. Así que al regresar Jesús de la parte norte, él atraviesa el río Jordán, como podemos observar ahí en el verso 1, y ya estando al otro lado del río Jordán, vienen personas y se amontonan o se ponen alrededor de él, buscando nuevamente su enseñanza. Así que él comienza a enseñarles cómo era su costumbre, y es aquí, mis hermanos, en este contexto donde Jesús comienza a enseñar sobre el divorcio. Esto debido a que los maestros de la ley aprovechan que ven a Jesús junto a la multitud, se acercan a Jesús y le preguntan: ¿qué piensas tú acerca del divorcio? Pero con esta pregunta que nosotros estaremos estudiando. Así es de que de antemano, hermanos, les adelanto que esta pregunta que los fariseos lanzan hacia Jesús no era una pregunta sincera, sino que tenía fines malvados, y ese será precisamente nuestro primer punto del bosquejo. Serán 2 puntos: la pregunta con fines malvados, nuestro primer punto, y en segundo lugar veremos la respuesta contundente de Jesús. Veamos entonces una pregunta con fines malvados, verso 1 y 2. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Los fariseos, quienes se acercan a Jesús, eran el grupo religioso más conservador de la época. Eran celosos de guardar la ley, eran muy religiosos y, por supuesto, legalistas. Los fariseos ya venían desde tiempo atrás buscando un momento oportuno para atrapar a Jesús. Ya venían buscando un momento para deshacerse de él, puesto que ustedes recordarán, mis hermanos, Jesús los ponía constantemente en situaciones incómodas. Constantemente ellos se veían confrontados por Dios mismo. Estaban cansados de él, de que constantemente les hiciera ver su pecado y que los llamara al arrepentimiento. Así que un día, al ellos enterarse que Jesús estaba en el área, lo buscan con esa intención, precisamente de tenderle una trampa y así poder acusarlo y deshacerse de él. Eso es lo que dice Marcos en el verso 2, la palabra que ustedes ven ahí a la mitad, para tentarle. Se acercaron los fariseos para tentarle. La pregunta es clara y directa. ¿Es lícito, Jesús, es lícito al marido repudiar a su esposa? En otras palabras, ¿el esposo puede divorciarse de su esposa? Ahora, hermanos, no pierdan de vista que esta es una pregunta usada para tentar a Jesús. Eso es lo que nos está diciendo Marcos de entrada. Es una pregunta con la intención de tentar a Jesús. La cuestión aquí es saber en qué manera quieren tentar a Jesús con esta pregunta. Bien, pues es necesario entender lo siguiente. En primer lugar, los fariseos querían poner a Jesús en contra de Herodes. Ustedes recordarán que Juan el Bautista, el precursor de Jesús, fue degollado por el hecho de denunciar el divorcio ilegal y el casamiento
ilícito de Herodes con su cuñada Herodes, ¿recuerdan eso? Pues los fariseos, hermanos, querían que Jesús tuviera la misma reacción de Juan, y así Herodes, al darse cuenta, pues enviaría a Jesús al mismo destino que tuvo Juan el Bautista. Toda esta región donde estaba Jesús pertenecía al territorio de Herodes Antipas. Así es de que eso es lo que buscaban los fariseos. En segundo lugar, los fariseos querían poner a Jesús contra el pueblo generalizado. Si la respuesta de Jesús fuera un sí, es lícito que el esposo se divorcie de su esposa, el pueblo acusaría a Jesús de ser un liberal, lo acusarían de promover la desintegración familiar y estar en contra también de los derechos de la mujer. Recordemos, hermanos, que para este punto donde Jesús se encuentra, ya Jesús era muy seguido por muchísimas mujeres. Incluso había mujeres que lo soportaban, lo ayudaban aún económicamente. Entonces imagínense que esas mujeres se dieran cuenta que Jesús estaba a favor de darle carta de divorcio o de divorciarse de su esposa, pues muchas mujeres, el pueblo en general, se vendría en contra de él. En tercer lugar, y no menos importante, sino todo lo contrario, los fariseos querían poner a Jesús contra Moisés. Porque de la misma manera, si Jesús contestaba, sí, es lícito, está permitido al hombre divorciarse de su esposa, con esto, mis hermanos, con esto Jesús estaría siendo permisivo y dándoles alas a lo que ellos malentendían. O sea, que Moisés permitió el divorcio y el resultado sería, por supuesto, que los divorcios se intensificarían. Como decimos muchas veces en México, ¿no? El niño risueño y le dan cosquillas, pues más risueño, ¿verdad? Muchos hombres están queriéndose divorciar por cualquier cosa, y si Jesús dice esto, pues eso conllevaría un gran problema. En esos días ya los divorcios estaban sucediendo con más frecuencia y pretextos de los hombres no faltaban. Incluso Mateo en el pasaje paralelo añade un dato importante a la misma pregunta. Mateo capítulo 19, verso 3, que es el pasaje paralelo, el mismo contexto, pero desde Mateo. Le está permitido a un hombre, dicen los fariseos, divorciarse de su mujer, y observe, por cualquier motivo. Como nota importante, permítanme comentarles lo siguiente, hermanos. En los días de Jesús había dos escuelas de enseñanza muy comunes por parte de los rabinos. Había dos diferentes enseñanzas, dos escuelas por parte de dos rabinos, maestros, los cuales ya habían fallecido para el tiempo del contexto, pero habían dejado su enseñanza, las cuales interpretaban de manera distinta la palabra o las palabras de Moisés en Deuteronomio 24:1, que dice lo siguiente, 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Eso lo escribió Moisés en Deuteronomio 24:1. La grande cuestión, mis hermanos, era precisamente esta: entender qué es lo que tenía en mente Moisés por cosa indecente. Cuando Moisés escribió, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahí está la cuestión. ¿Qué es lo que estaba en mente de Moisés cuando dijo cosa indecente? Bueno, pues ahí es donde entran estas dos escuelas de pensamiento, esas dos escuelas diferentes por estos dos maestros rabinos. Un maestro prominente de la época era el rabino Hillel.
el cual había introducido su escuela de pensamiento, en la cual hacía del divorcio algo fácil, ya que él decía que cosa indecente a la cual se refería Moisés era cualquier cosa que llevara al desagrado de su esposo, como por ejemplo, si la esposa quemaba la comida, si le quedaba salada o desabrida, eso ya era indecente y era motivo de divorcio. Hillel decía, si en algún momento ella le alza la voz a su esposa, eso ya es indecente. O si es tan gritona la esposa al punto de que los vecinos ya conocen la voz de la esposa, también eso ya es indecente y puedes hacerle carta de divorcio. Este maestro rabino Hillel decía, si la esposa no se peina bien, si anda todo el día como que se acaba de despertar, eso también ya es indecente. O simplemente, decía Hillel, si la esposa hace un mal comentario de la suegra. Ese es Hillel. Pero estaba otro maestro más conservador, el cual se llamaba Shammai. Shammai decía que cosa indecente era adulterio. Esa era la única razón que tenía un hombre para despedir a su esposa y nada más. Así que como podrán notar, había hombres del Team Hillel y algunos otros del Team Shammai. Jesús va a seguir la enseñanza de Shammai, por supuesto, que es la postura más conservadora, como estaremos viendo. Entonces, como ven a simple vista, parece sencilla la respuesta, pero no lo es. Para Jesús, por supuesto, lo es, Él sabe, y es aquí lo que me maravilla, hermanos, la sabiduría de Jesús. La sabiduría de Jesús. Él sabe, como ya lo ha demostrado anteriormente, las malas intenciones de los fariseos. Así es de que esto nos lleva a nuestro segundo punto, la respuesta contundente de Jesús. Verso 3 al 5. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, en la cual acabamos de leer en Deuteronomio. Es notable, hermanos, que Jesús responde la pregunta de los fariseos con otra pregunta. Y esto tiene mucha enseñanza. En muchas ocasiones vienen personas queriéndonos o haciéndonos preguntas, Y hermanos, no siempre debemos responder las preguntas que se nos hacen. Debemos observar cuáles son las intenciones que hay detrás. Y eso es lo que hace Jesús precisamente aquí. No les responde inmediatamente lo que quieren escuchar. Ellos lanzan una pregunta a Jesús y Jesús les responde, pero con otra pregunta. Y es notable también que los fariseos no tenían la intención de conocer los principios de Dios sobre el matrimonio. No es como que ellos estaban pensando, ¿qué dirá Dios acerca del matrimonio? No, ellos no tenían la menor intención, sino que ellos venían buscando concesión, consentimiento para validar el divorcio, en base a lo dicho por Moisés en Deuteronomio 24. Esto es parecido a lo que sucede hoy muchas veces. Hay personas que vienen precisamente preguntando o haciendo preguntas, ciertas cosas, pero lo que quieren es más bien escuchar lo que esperan escuchar. Ya saben cuál es la voluntad de Dios, pero no, ellos quieren escuchar lo que quieren escuchar. Vaya. Y si no escuchan lo que quieren escuchar, ¿qué es lo que hacen? Pues se van con un Team Hillel. No, es que aquel pastor sí, no, él dice que sí, que cualquier cosa es buena para el divorcio. Team Hillel. En ese caso, los fariseos apuntan a Moisés como respaldo del divorcio y Jesús les responde. Moisés no
dio carta de divorcio. Él no ordenó el divorcio, o la carta no decía ahí es ordenatorio, es una orden para que se divorcien. No, hermanos. Moisés no ordenó el divorcio. Eso es lo que Jesús les está respondiendo. Moisés no ordenó el divorcio, él lo permitió, pero lo hizo por la dureza del corazón. Y dice Jesús, pero al principio no fue así. Al principio no fue así. Versos 6 al 9. Pero al principio no fue así, dice Jesús. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En Mateo 19:4, en el pasaje paralelo, Mateo registra que Jesús les dijo, apelando a las escrituras. Marcos no nos lo dice, pues recuerden ustedes, hermanos, que los evangelios se complementan entre unos y otros. Y Mateo dice que Jesús contestó apelando a las escrituras. Jesús les dijo, ¿no habéis leído? En otras ocasiones ustedes recordarán que es lo que hacía Jesús continuamente. Él apelaba a las escrituras. ¿Qué dicen las escrituras? Jesús no tiene acá la intención de decir, a ver, ¿qué dijo el rabino fulano de tal? ¿Qué dice el pastor? ¿Qué dice la iglesia? No. ¿Qué dicen las escrituras? De ahí hay una enseñanza para nosotros, amados. Todo tiene que tener una base bíblica para lo que hacemos y creemos. Algo que llama poderosamente mi atención es que mientras que los fariseos están apelando al divorcio, Jesús comienza a hablar acerca de la naturaleza del matrimonio. Ellos quieren discutir acerca del divorcio y Jesús comienza a hablar acerca de la naturaleza del matrimonio. Por eso comienza Jesús diciendo en el verso 6, pero no siempre fue así. Al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, hombre y mujer. Ese es el diseño de Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Cortará el cordón umbilical y se unirá a su mujer. Ahora ya no tiene dos familias, tiene una sola familia, su esposo, su esposa. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Eso es el matrimonio y eso es lo que Jesús comienza a hablar y eso es lo que está diciendo ahí. Algunas observaciones importantes en cuestión del matrimonio, iglesia. El divorcio no es una institución divina. El matrimonio sí es una institución divina. Dios instituyó el matrimonio antes de la caída de Adán y Eva. Ahí en el huerto, antes de la caída, de la desobediencia de nuestros primeros padres, nunca se escuchó la palabra divorcio. Nunca. El divorcio es fruto del pecado que entró en el mundo y de esa manera nos contaminó a todos. Por tanto, el divorcio es fruto de la dureza del corazón, como está diciendo Jesús. Dureza del corazón. ¿Qué significa esto de dureza del corazón? Tiene que ver cuando una persona no entiende razón, no tiene más sentimientos por su cónyuge, o sea, no le importa lo que ella piense, lo que ella quiere, nada, no le importa. Si la está haciendo sufrir, no le importa, no tiene más afecto sobre ella o sobre él. Es común ver esta actitud en personas, hermanos, que se les está diciendo, por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y las personas responden muy comúnmente, sí, yo sé cuál es la voluntad de Dios, pero aún así yo ya tomé mi decisión y me quiero divorciar. Eso es precisamente un corazón endurecido. Así se mira un corazón endurecido. Un corazón endurecido es lo que está detrás de todo divorcio. Es lo que dice Jesús. Segunda cosa, observación importante en cuestión del matrimonio.
Observamos también que Dios no ordena el divorcio, Dios lo permite, como fue el caso de Moisés. Pero Jesús dice, por la dureza del corazón de algunos. La concesión que Moisés hizo, mis hermanos, fue para proteger a las víctimas, las cuales eran principalmente las mujeres. Y si pueden notar, eso es un patrón que hasta el día de hoy se repite. Deuteronomio 24, 1 al 4. Hemos leído el 1, ahora vamos a leer el resto. Deuteronomio 24, capítulo 24, verso 1 al 4. No se pierda de Marcos, que ahorita volvemos. Deuteronomio 24, 1. Observe, esto es lo que escribió Moisés. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará, observe, en su mano y la despedirá de su casa. Verso 2. Y salida de su casa, podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, observe, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Porque eso es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Mis hermanos, según la ley judaica, solamente el marido era el único que podía iniciar un proceso de divorcio. El hombre, la mujer no. Precisamente por eso la ley civil hasta el día de hoy protege a las mujeres que, como en aquella cultura, estaban completamente vulnerables y eran condenadas a vivir solas, a vivir desamparadas. Así que gracias a la concesión que hizo Moisés, que acabamos de leer, un marido no podía despedir a su mujer sin antes darle o escribirle una carta de divorcio, escribírsela, y lo siguiente que era, dársela en su mano. Esto era un indicativo, hermanos, que ya no podría tener, una vez despedida, ya no podría recibirla para atrás. Así que en ese caso, como hemos visto en Deuteronomio, cuando el hombre la dejaba ir, la mujer podía casarse nuevamente, y lo mismo aplicaba también, por supuesto, para alguna viuda. Pero esto de la carta previa, escribírsela y dársela en sus manos era sumamente importante, puesto que esto conllevaba que el esposo debía pensársela 2 veces antes de despedir a su mujer. No fuese que saliera, no, es que ya estoy arrepentido, no tomé la mejor decisión, me apresuré, pero no, ya recapacité y te quiero aquí de vuelta. No, señor. Una vez que usted la abandona, le da carta de divorcio. Si no se la pensó 2 veces, porque hay un tiempo, eso ya es problema suyo. Concluimos entonces, mis hermanos, que el divorcio en la ley mosaica, o sea, Moisés escribió eso, para proteger a la esposa de un marido malo. Y no era una autorización para que él se divorciara por cualquier motivo, como era la conclusión errada de estos fariseos y de muchos de la época. Cuando Moisés dio esa concesión fue porque él percibió que si el divorcio en algunos casos no fuese permitido, las mujeres podrían quedar expuestas a grandes dificultades y sufrimientos debido a la crueldad de sus maridos. Y hermanos, nosotros sabemos tristemente por casos donde precisamente ha ocurrido esto, vaya la redundancia. Hombres abandonando a sus esposas
Y vemos lo que conlleva. La que la lleva siempre mayormente es una mujer. Ella es la que se queda con el sufrimiento, el mayor sufrimiento, en grandes dificultades en la vida. Eso es precisamente entonces lo que Jesús está tratando de explicar aquí, les está respondiendo a los fariseos. Hey, eso fue una concesión, pero no es como que Dios deseara el divorcio. Dios lo permite. Eso fue para proteger a las mujeres, no dándoles libertinaje a los hombres. Es para proteger a las mujeres. Pero ¿saben una cosa? Es como si Jesús les estuviera diciendo, pero ¿saben qué? Ustedes no lo pueden ver. Y eso es lo que precisamente en el contexto de los pasajes anteriores es lo que les ha venido mostrando. Ustedes están en tinieblas. Volviendo a nuestro pasaje, verso 10 de Marcos, verso 10, ahí mismo en el capítulo 10. Ya que Jesús le respondió acerca de la naturaleza del matrimonio. Verso 10. Ya en casa, ya que se vio la multitud, ya en casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí vemos, mis amados, el discipulado. Eso es precisamente discipulado. Alumnos aprendiendo de su maestro. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ellos no se quedan con la duda. Señor, a ver, vuélvenos a explicar eso que dijiste allá porque pues como que no entendimos muy bien o queremos entender bien. A ver, explícanos. Y les dice Jesús, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Mis hermanos, es claro que aquí Jesús, al contestarle a sus discípulos, está reiterando que el matrimonio es una institución de Dios. El divorcio no. El matrimonio agrada a Dios, el divorcio no. Dios ama el matrimonio, mas aborrece el divorcio. Malaquías capítulo 2, verso 16. Dios permite el divorcio, mas jamás lo ordena. Lo repito, Dios permite el divorcio, mas jamás lo ordena. Hay una absoluta diferencia entre orden y permisión. Dios no es el autor del divorcio, el hombre es el responsable de él. Como dice James Adams en su libro donde habla al respecto de divorcio, matrimonio, un nuevo matrimonio, él dice, el divorcio es una invención del hombre, no es de Dios. Hace un tiempo alguien visitó nuestra iglesia y estábamos dando una serie en Efesios y estábamos tratando precisamente estos temas, y al salir de aquí, en sus propias palabras, esta mujer me lo hacía saber de frente, hasta eso me dijo, estaba defraudada porque según yo permitía el divorcio. Es que usted permite el divorcio. En otras palabras, quería escuchar otra cosa. Sin embargo, como considero, ya he sido claro, hermanos, lo que en su momento dije es lo mismo que acabo de decir en base a las escrituras. Dios permite el divorcio por causa de la dureza del corazón de algunos, mas jamás lo ordena, que es una cuestión totalmente diferente. Jesús dice a sus discípulos, versos 11 y 12 nuevamente, sepan ustedes, que les quede claro, discípulos, que nos quede claro, iglesia, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí nuevamente Jesús está dejando claro, Dios no permite el divorcio por cualquier motivo. Ese es el punto. Dios no permite el divorcio por cualquier motivo. O sea,
que si alguien está pensando divorciarse, espero no sea el caso de nadie de acá. No hay argumentos válidos como con los que se llega típicamente. Es que ella o él no me hace feliz. Es que, pastor, ella ya no cocina bien. Pastor, es que es difícil. Mire, si viera los cambios repentinos de humor que tiene. Es que ronca mucho. Amados, Jesús está diciendo, no hay argumentos válidos para el divorcio. Jesús, yo sé aquí que se podrán preguntar y surgen preguntas. Jesús hace solamente una concesión o permisión, la cual vemos en el pasaje paralelo de Mateo, la cual la única causa de divorcio que Dios permite es adulterio. Mateo 19:9. Mateo, si podemos ir rápidamente, hermanos, a Mateo 19:9 para que lo observe. Porque este fue el problema con esa hermana. No, pero usted tiene que... Pero yo cómo voy a decir algo que Jesús no dice. Si Jesús lo está permitiendo, la única causa de divorcio es el adulterio. ¿Yo por qué voy a decir que no? Ese es el problema en los cuales muchos se ven. Y entiendo, hermanos, inclusive hay muchos pastores que tajantemente dicen, no, ni eso. Ok, pero yo estoy enseñando lo que dice aquí Jesús. Mateo 19:9. Dice Jesús, ¿estamos ahí? Y yo os digo, dice Jesús, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, y es como un paréntesis enseguida, salvo por causa de fornicación, o sea, adulterio. La palabra que tenemos acá, hermanos, fornicación, en el griego es la palabra porneia, que es de donde surgen todos los derivados sinónimos. Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual, que es lo que vimos la semana pasada. Vuelvo al verso 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, paréntesis, salvo por causa de fornicación o adulterio, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, hermanos, que es claro que Jesús dice que salvo por causa de adulterio, nadie se puede divorciar. Pero también a la vez, el divorcio es legítimo cuando hay infidelidad. De la misma manera hago hincapié que Jesús no está dando una orden aun cuando sea un adulterio, sino que es una permisión. Está haciendo lo mismo que hizo Moisés. Porque por supuesto Moisés, amados, lo escribió inspirado por Dios, protegiendo a las mujeres. Y lo mismo Jesús está haciendo acá. Salvo por causa de adulterio, nadie se puede divorciar. Salvo por eso. Pero si llegase a ocurrir adulterio, ahí sí hay una permisión. Ahora que si es por causa de infidelidad y conciencia divorciarse, entonces, al igual como vemos en Deuteronomio, Dios permite que esta persona que fue agraviada vuelva a rehacer su vida en matrimonio con otra persona, si así ella o él lo decide. Dicho en otras palabras, una vez que una persona fue aborrecida por causa de adulterio, esta puede volver a rehacer su matrimonio. Lo repito. Eso es lo que Jesús está enseñando. Permítanme entonces finalmente concluir dando algunas orientaciones en cuanto a nuestra postura como iglesia en cuestión del matrimonio, y a la par, mis hermanos, haré algunas aplicaciones. Como iglesia, nuestra confesión en cuestión del matrimonio se encuentra en la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689.
la cual consideramos no una autoridad, no está a la par de las escrituras, sino que las confesiones nos ayudan a nosotros a resumir las doctrinas, las enseñanzas más importantes que encontramos en las escrituras. Son históricas. La iglesia previamente ha hecho un trabajo excepcional y nosotros hemos heredado ese trabajo de la iglesia de Cristo. Y aquí se resume lo mismo que hemos estado viendo acá. Por ejemplo, en el capítulo 25:1 dice lo siguiente, en cuestión del matrimonio. El matrimonio debe ser entre un solo hombre y una sola mujer, que es lo que Jesús dijo. No es lícito que hombre alguno tenga más de una esposa, ni que mujer alguna tenga más de un esposo a la vez. Génesis 2:24, Malaquías 2:15, Mateo 19, versos 5 al 6. Por poner algunos, o que se han puesto algunos. ¿Qué es lo que dice la confesión y qué es lo mismo que Jesús nos acaba de enseñar en Marcos? El matrimonio es monogámico, o sea, el matrimonio delante de Dios es válido solamente por medio del casamiento, un hombre y una mujer. Fuera de ahí, no es matrimonio. Es heterosexual, sexo contrario, nunca del mismo sexo. En segundo lugar, Dios es el autor del matrimonio y Él es quien une y el hombre, por tanto, no lo puede separar. Así que si alguien dice, pero pastor, yo entiendo que el diseño de Dios es el matrimonio, pero cuando yo me casé, pastor, yo no sabía nada de esto que estoy aprendiendo ahora. A mí nadie me dio una charla prematrimonial, no sabía nada de esto, nadie me advirtió. Es más, me casé, pastor, se lo voy a decir acá entre nosotros, pero me casé porque el tren se me estaba pasando. Y pues antes de que se me pasara, pues yo me subí. Como ya lo mencioné, amados, no hay argumentos válidos para el divorcio. No tienen cabida. Cuando una persona se casa delante de Dios y Dios lo aprueba, independientemente si usted se casó cuando aún todavía no era cristiano. El que lo unió en santo matrimonio fue Dios. Porque Dios es el único que une. Sea de cualquier latitud de este mundo. Sea de cualquier religión. El matrimonio no es una invención humana, es una institución divina. Amén. Por la sencilla razón que Dios es el autor del matrimonio. Pero pastor, es que usted no me entiende, es que yo ya no soy feliz, él o ella no me hace feliz. Una de las cuestiones que pasamos por alto y es unas preguntas que nosotros hacemos en ocasiones es decirle, ¿y quién le dijo a usted que el matrimonio es para ser feliz? Por eso cuando en ocasiones, y dicho sea de paso, hermanos, cuando vemos a jóvenes que se quieren casar, que llegan a decirnos que se quieren casar, porque últimamente ya hay muchos planes de matrimonio y uno ni enterado que eso no es correcto. Pero cuando alguien llega y nos dice, pastor, fíjese que queremos contarle, me quiero casar con la señorita hermana Julana y tal. Una de las preguntas comunes que yo suelo hacerles es, ¿por qué te quieres casar con esta persona? Y si llego a escuchar es que soy muy feliz con ella o con él, hermanos, esa es una respuesta errada. Es de manifiesto que no se entiende lo que es el matrimonio. Y sobre todo los que ya tienen muchos años de matrimonio me darán la razón que hay momentos de nuestra vida donde no se es feliz. ¿Por qué? Porque honestamente, amados, somos dos pecadores, no son dos ángeles que se casan, son dos pecadores. Y una cuestión es muy diferente cuando alguien vive en su casa y el otro en su casa y se ven por horas a estar metidos debajo del mismo techo con costumbres diferentes, backgrounds, respaldos, ideologías que vienen arrastrando.
Uno piensa acerca de la vida de una manera, el otro piensa acerca de la educación de otra manera y usted sabe, es un choque de trenes. ¿Hay felicidad ahí? Entonces, mis amados, el matrimonio, cuando alguien llega acá y dice, pastor, es que ya no me hace feliz. Esos son argumentos errados, ese es mi punto, errados. Esos no son válidos argumentos para separarse o para llegar al divorcio. El propósito primario del matrimonio no es para que nos hagan felices. Yo les hago una pregunta entonces, iglesia. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Génesis 2:18, Génesis 1:28 y Primera de Corintios capítulo 7, verso 2 al 9 tenemos respuestas. Ayudarnos mutuamente, esta es la respuesta. Ayudarnos mutuamente, reproducirnos como raza humana, crecimiento de la iglesia y la pureza sexual. Se lo leo también en la misma confesión, capítulo 25, sección 2. El matrimonio fue instituido para la ayuda mutua entre el esposo y la esposa, Génesis 2:18, para la multiplicación del género humano con una descendencia legítima, Génesis capítulo 1, verso 28 también, y para la prevención de la impureza, Primera de Corintios capítulo 7, verso 2 al 9. Esto de la prevención de la pureza, hermanos, ¿por qué el mundo está tan corrompido? Lo hablaba el domingo pasado. Precisamente, amados, Dios ve por su creación, por el bien de su creación. ¿Usted cree que Dios se ha de gozar cuando un joven en plena flor de la vida, como llamamos decirle, 18, 19 años, 20 años, 22 años, y ya tienen, ¿cómo se llaman? ETS, enfermedades venéreas? Jóvenes que no tienen el plan, el deseo aún de casarse o darse en casamiento y tener hijos fuera del matrimonio. Hermanos, el pecado nos nubla la mente y perdemos de vista precisamente todo lo que conlleva. Que hay pecados que tienen más daño en una persona o repercusión que otros. Y ciertamente yo entiendo que a más de alguno de nosotros pudiésemos decir o hemos dicho en la vida, si Dios, si hubiera encontrado a Dios como adultos, lo podemos decir, ¿no? Mayormente. Si yo hubiese sabido esto. El matrimonio es el diseño divino porque, vuelvo e insisto, protege a las personas. Lo protege a usted, nos protege a mí. El propósito del matrimonio, ayudarnos mutuamente, reproducirnos como raza humana y el crecimiento de la iglesia y pureza sexual. Entonces, hermanos, como ven, hay muchas cosas que conlleva el matrimonio. Y esto es importante, entender las bases del matrimonio. Ahora, por supuesto, yo les hablaba ahorita de que en muchas ocasiones dentro del matrimonio, pues no se es muy feliz por esos roces que hay. Sin embargo, aclaro, hermanos, por supuesto que es maravilloso estar casado, para que no vayan a malinterpretar. Los que estamos casados podemos testificar con seguridad y con mucha alegría. Qué maravilloso es el matrimonio, a pesar de lo que sucede, de los inconvenientes, de los malos entendidos, de las debilidades. El matrimonio es sumamente maravilloso porque es
diseño de Dios. Así es de que también dentro del matrimonio ciertamente podemos hacer muchas cosas para mantener en la mejor medida un matrimonio saludable o feliz, casados y felices. Como por ejemplo, entender y someternos a nuestros roles. Eso ayuda bastante. El hombre entendiendo cuáles son sus roles, cuál es su responsabilidad, y la mujer de la misma manera, entendiendo cuáles son sus roles. Eso ayuda en gran manera para que el matrimonio tenga holgura, el matrimonio camine por ese camino de paz. Ayudarnos en nuestras responsabilidades en el matrimonio, todo eso ayuda para que nuestro matrimonio sea más feliz. Y por supuesto, andar en el Espíritu. Eso es lo primordial, andar en el Espíritu. Así que cuando hay roces en el matrimonio, cuando alguien ha perdido el rumbo de la voluntad de Dios, es sumamente importante la consejería, la rendición de cuentas. Amén. Porque hermanos, digo esto porque no son pocas las veces cuando se recibe a personas y dicen: pastor, fíjese que le quiero contar que me voy a divorciar. Estoy en un proceso de divorcio. Y a ver, espérate, pero ¿a quién se lo platicaste? O sea, ¿desde cuándo viene eso? Pues no se lo he dicho a nadie. Mi esposa y yo hemos tratado. Y muchos dicen: yo le he echado todas las ganas, pero no se puede aquí. Pero no, vamos tomando consejería. No, yo ya tomé mi decisión. O sea, ¿cómo? Hermanos, los conflictos matrimoniales, la mayoría de las veces los conflictos matrimoniales, cuando uno recibe consejería, una de las cosas que uno observa es precisamente lo que acabo de comentar. Son cosas de alinearse a la voluntad de Dios. Pequeñas cosas que uno como pecador las hace grandes. Pero sin consejería, sin rendición de cuentas, por supuesto, las salidas fáciles son el divorcio. Y los que divorcian saben eso. Por eso ven los ganchos en los letreros aquí en nuestra ciudad: divorcios, $100. ¿Los ha mirado? Facilito, dicen ellos. Ya les llevan el trabajo hecho. Así es de que vuelvo e insisto: no hay argumentos válidos para el divorcio. Nada que le huelen los pies a mi esposo, pastor. En la mañana no lo soporto. No me hace feliz, lo típico, no siento lo mismo. Eso es lo que vemos en las Escrituras. Cuando personas vienen precisamente con ese tipo de argumentos, no es otra cosa más que la dureza del corazón manifiesta. Me acerco al final, creo. Y voy a abordar, hermanos, unas cuestiones sumamente importantes que considero compartir con ustedes, que tiene que ver en cuanto al oficio de bodas, y esto tiene que ver con información a nuestra iglesia local. Los pastores no casamos. Los pastores no casamos. ¿Por qué digo esto? Porque típicamente, mayormente los que tenemos un contexto católico, tendemos a tener arraigada la idea que el que casa es el sacerdote, en ese caso. El sacerdote fulano de tal casa. Y ciertamente porque en su teología, hermanos, en la teología católica, solamente ellos tienen la facultad para casar. Ellos casan. Si una persona se casa en lo civil pero no se casa en la iglesia, eso no es un matrimonio. Son las reglas y ordenanzas que tiene la religión católica. Incluso si alguien se quiere divorciar, usted sabe, como es un sacramento, tienen que escribir una carta, tiene que leerla el Papa, según ellos, y hasta que vea y analice, pues él dirá si sí o si no. Yo digo, ¿cómo van a creer eso, que el Papa va a agarrar una carta del ejido fulano de tal? Pero bueno, hermanos, nosotros como pastores no casamos. Quien casa es Dios.
Y lo que hace Dios para casar a un hombre y una mujer es que usa los términos civiles, la legislación civiles. Recuerden que las leyes civiles son dadas y otorgadas por Dios precisamente para el buen funcionamiento de la civilización donde nosotros vivimos. Y nosotros como cristianos no estamos ausentes. Así que es lo civil, la ley civil quien casa. Lo que sí hacemos como pastores es oficiar una ceremonia de matrimonio. Hay pastores que también, por otro lado, tienen autoridad civil, o sea que tienen una licencia para casar por el Estado, y ellos mismos ofician la ceremonia. Ahí sí puede decir, el pastor Julano de tal nos casó, pero porque tenía licencia de lo civil y ofició la ceremonia. ¿Ok? Pues es muy importante la rendición aquí de cuentas a sus líderes, pastores, para que puedan orientarles y así tratar en la mejor medida que después no vengan acá queriendo divorciarse. ¿Ok, hermanos? Cuarto lugar, no comúnmente no oficiamos bodas a personas externas de la iglesia. O sea, que venga una persona que no la conocemos y que lleguen aquí, pastor, fíjese que venimos de tal ciudad y pues estoy enamorado de esta hermana y la hermana, estoy enamorado de este hermano, pues cásenos. No, porque no los conozco, no sé su contexto. Por eso en ciertas ocasiones, cuando es alguien cercano, un hermano cristiano, podemos hacer alguna excepción. Sin embargo, vuelvo e insisto, es necesario la consejería. Nosotros instaremos, los guiaremos a que entiendan qué es el matrimonio, que Él esté en Cristo y sus consecuencias de no estarlo. Y por tanto, si esa persona se considera creyente, tiene que estar en una iglesia, tiene que rendir cuentas en su iglesia, si es que no la tiene. Se cuenta que en una ocasión un pastor de una iglesia pentecostal recibió a una hermana y le dijo, pastor, ¿puede bautizar a mi perrito? Le dice el pastor pentecostal, ¿bautizar a su perrito? No, nosotros no bautizamos perritos. Pero pastor, él es el compañero de vida, bautícemelo. Es creyente igual que yo. Y le dice, no, nosotros no bautizamos. Y para eso esta mujer le dice, pastor, ¿y si le doy $400? Hermana, ¿por qué no me dijo que es pentecostal su perrito? Hermanos, con esto, entiendo que es gracioso, pero con esto estoy tratando de decirles que ciertamente hay prácticas en iglesias que no son correctas. Que pueden ustedes saber o yo que hay cosas que se hacen en ciertas iglesias que no lo hacemos nosotros. Por ejemplo, eso que acabo de decir. Yo sé que hay iglesias donde van personas desconocidas para el pastor, cásenos. Y el pastor las casa sin saber quiénes son. Nosotros no. ¿No? Hace poco un amigo me dijo también que estaba yendo unas pláticas porque iban a ser padrinos de una boda y se sorprendió de la cantidad de dinero que le van a cobrar al novio en cierta iglesia. Nosotros no cobramos. Yo entiendo y respeto mucho que hay unas iglesias que cobran. No cobramos, claro. Se espera que las personas sean generosas con la iglesia por el lugar, las atenciones que se ocupan, pero no es de cobrar. Vuelvo, insisto, repito, si alguien en alguna iglesia y aún bíblica tenga tarifas, es respetable. Sin embargo, nosotros no lo hacemos. En quinto lugar, y finalmente, hermanos, terminaré con una pregunta que puede estar muy seguramente en la mente de ustedes. Pastor, yo ya entendí que es lícito el divorcio cuando hay infidelidad.
Pero ¿qué de una persona que está sufriendo violencia doméstica? ¿Es lícito el divorcio cuando una persona sufre violencia doméstica? En lo personal, considero que sí, puesto que la violencia doméstica es aún, hermanos, peor que el abandono moral o físico, conyugal. La violencia doméstica es la cúspide de la dureza del corazón de un hombre, al punto que está aborreciendo a su esposa. Y más que eso, por tanto, si alguien en nuestra iglesia sabemos o nos damos cuenta que alguien está sufriendo violencia doméstica, nuestra responsabilidad es llevarlo ante las autoridades civiles. Después se trata la consejería, porque siempre se tratará de ver lo que Dios hace, buscar la integridad y la seguridad de los más débiles. Ahora, si alguien dice, no, pero es que yo no sufro violencia doméstica, ni mi esposo es adúltero, o mi esposa, no, pero no es creyente, ¿me puedo divorciar? No. Primera de Corintios, capítulo 7, vamos a ir rápidamente, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 7, versos 10 al 11 dice: pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Cuando Pablo dice mando no yo, sino el Señor, es porque eso es una ordenanza, es una instrucción dada por Dios. No hay argumentos, que es lo que hemos visto, no hay argumentos válidos para el divorcio. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Verso 12. Y a los demás, yo digo, dice Pablo, yo digo, no el Señor, esto de Pablo, y a los demás yo digo, no el Señor, es en referencia, mis hermanos, que aquello que sí dijo el Señor lo dijo a sus discípulos en un contexto de creyentes. Ahora Pablo dice, esto no lo dijo el Señor, pero sí lo voy a decir yo por inspiración de Dios, porque ahora en la iglesia tenemos casos, dice Pablo, donde hay creyentes casados con no creyentes. Y por eso dice eso. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si no es por causa de infidelidad, no está corriendo en peligro su vida, no la maltrata físicamente, esta es la voluntad de Dios, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo, observe, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Si el marido está terco, no, yo ya no quiero estar contigo, sepárese. Si el marido, por supuesto, la está violentando, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que ¿a qué? Sino que a paz nos llamó Dios. Estas aclaraciones, repito, hermanos, son para personas que ya estaban casados. No es alguien que se quiere casar apenas, o sea que está conociendo la voluntad de Dios y dice, ay, no, con aquello no conocía la voluntad de Dios, pero ahora sí conozco la voluntad de Dios, me voy a casar y me voy a divorciar y voy a aprovechar para casarme con otra. No. Si su esposo, dice Pablo, no es creyente, pero le da permiso de orar, le da permiso, no hay ningún problema con él que venga a la iglesia, no se separe, manténgase ahí. Pero si usted creyente es aborrecido, no quiere estar más con usted, dice Pablo,
Usted creyente no está sujeto a servidumbre, sino que a paz os llamó Dios. Así que como iglesia, hermanos, como iglesia solo aceptamos el nuevo casamiento por causa de un adulterio que hubo previamente en él. O sea, salió afectado, fue abandonado o fue repudiado. Por eso es muy importante la rendición de cuentas para uno ver si está dentro de la voluntad de Dios. Y como les decía al principio, entiendo que algunos han pasado por esa situación. Dice que si alguien ha sido repudiado, se ha adulterado o simplemente el esposo ya no quiso estar con ella, Dios le permite o le da carta de divorcio y esa persona puede rehacer su vida en nuevo casamiento. Y pastor, una última pregunta, y es la misma pregunta que hice al principio. Si el golpeador se considera cristiano, o sea, pastor, en otras palabras, ¿y qué tal si el que me golpea dice ser cristiano y es miembro de nuestra iglesia? Insisto, esta persona debe ser llevada ante las autoridades y la autoridad civil debe encargarse del asunto. Entendemos que cuando un cristiano es llevado ante la autoridad civil es porque Dios ya lo ha puesto en una disciplina severa. Ustedes saben, hermanos, que en Mateo 18 encontramos los pasos para la disciplina de miembros que no andan conforme a sus responsabilidades delante de Dios. Pero hay casos, mis hermanos, tristemente, donde Dios los saca y los lleva de una directamente ante las autoridades civiles. En caso de no haber arrepentimiento, la persona debe ser tratada como un incrédulo. En caso de que no haya arrepentimiento, debe ser tratada como un incrédulo. Mas si la persona muestra arrepentimiento, esta debe ser restaurada por la iglesia. Pero ¿cómo? Hermanos, la iglesia es un hogar de gracia. Pero es que esta persona ya se casó como 2 veces. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Les prohibimos la entrada a la iglesia si se divorció 2 o 3 veces? No, la iglesia es un hogar de gracia. Por supuesto, estas personas no podrán aspirar a una autoridad eclesiástica, pero sí podrán y deberán ser recibidos por la iglesia. Lo mismo una persona que está en un grado así, donde llegó a golpear a su esposo o su esposa, y digo esposa porque también ocurre, esposa o esposo, y si muestra arrepentimiento, y si la persona decide volver a la iglesia y puede, la iglesia debe recibirlos, debe restaurarlos y debe ayudarlos en su restauración. Amén. Amén. Esa es la responsabilidad que tenemos como... Hermano, no escuché ese amén muy fuerte. ¿Qué pasó? Si un hermano, repito, cae en transgresión a ese grado, pero esa persona muestra arrepentimiento y puede volver a la iglesia tiene una responsabilidad de ayudarlo en su restauración. Amén. Es una iglesia bíblica, la que actúa así, la que responde así. Y Dios nos ayude, amados. Dios nos ayude. La iglesia no es un lugar de personas perfectas. Somos perfectos por la sangre de Cristo. Dios nos ve como sus hijos. Somos sus hijos, amados, santos, perfectos. Pero la realidad es que seguimos siendo pecadores. Y seguiremos luchando contra el pecado. Y dependeremos de la gracia de Dios para nuestro matrimonio y para todas las áreas de nuestra vida. Por eso amamos a Jesús y por eso somos seguidores de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra.